¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. En un aciertos y errores de esta semana que tiene que ver con haberse cumplido un año de la llegada del primer caso de coronavirus al país, ¿no? Esta semana que acaba de culminar pasó eso. ¿Se acuerdan ya aquella persona que había estado en Europa, que vino acá y que en definitiva fue el primer caso detectado? Muchas cosas han pasado. Ya un ex ministro de Salud de la Nación que nos decía meses antes a cumplirse este año que por ahí ni llegaba el virus, ¿no? Lo cierto es que llegó, es que cumplió un año. Lo cierto es que estamos en una situación en donde esto no ha sucedido. Lo cierto es que ya hay vacunas, pero son escasas en función de los países más desprotegidos, más pobres, digamos. Se está haciendo una gran cantidad de vacunas que están repartidas, el 75% de esas vacunas en tan solo el 10% de la población mundial, y tiene que ver esto con aquellos países que tienen mayor poder adquisitivo. Nosotros estamos en una situación relativamente tranquila si uno ve y hace comparaciones con los países vecinos, al menos en el día de hoy, ¿no es cierto?, en donde Argentina registra una cantidad de casos que, si bien son para tener en cuenta, no son de la dimensión que hoy está teniendo el vecino país de Brasil, por ejemplo, en donde se han registrado, el día que nosotros grabamos este programa, 1.800 casos, ¿no? Argentina de muertos, ¿no? De muertos en un día, algo que no está sucediendo en la Argentina. Argentina tiene alrededor de 200 muertos por día. Eso tampoco brinda tranquilidad. Lo cierto es que es una situación que se espera se mantenga al menos en estos números y se vaya solucionando. Eso es el pronóstico más optimista. También hay pronósticos más pesimistas en donde manifiestan que con la llegada de los primeros fríos esto puede agravarse y mucho, ¿no? El gobierno, por su parte, pretende para la llegada o antes de la llegada del invierno tener vacunado algo así como 8 millones de personas que posibilitarían esa famosa inmunidad de rebaño. Esto depende de varias cuestiones, ¿no? De la llegada de la vacuna en tiempo y en forma, cosa que no ha venido sucediendo hasta ahora. Hay promesas por parte de aquellos que elaboran la vacuna de que esto se va a incrementar. De hecho, el acuerdo con Rusia, que es la vacuna que más cantidad ha llegado al país, implica que van a empezar a entrar de manera semanal alrededor de 600.000 dosis. Esa es una de las posibilidades que posibilitaría esa vacunación antes de la llegada del invierno. Otra de las cuestiones es la posibilidad de mayor cantidad de vacunados de manera diaria. Hoy es mayor, obviamente, la cantidad que han llegado, pero la cantidad de personas que están siendo vacunadas es la mitad de las vacunas que han llegado, ¿no es cierto? Habrá que mejorar todo esto que tiene que ver con la vacunación en sí misma. Por lo pronto también hay que decir que hay mitos que se fueron derribando durante este año, ¿no? El coronavirus no se transmite por el aire, se decía, ¿se acuerda? En esos primeros días. Otra de las cuestiones es que el consumo de suplementos vitamínicos ayudaba a que esta enfermedad no se produjera. También un mito. El coronavirus afecta a las personas mayores y por eso los jóvenes no deben de preocuparse, decían, y no es tan así. En todo caso, hay una gran cantidad de jóvenes que han sido afectados por la pandemia y por la enfermedad, y que también una gran cantidad de jóvenes han servido para que contagien a gran cantidad de personas. Otro de los casos es que solo las personas con fiebre pueden tener coronavirus. Falso, parece, ¿no? Son algunos de los mitos que plantea el diario, el portal Infobae, cumpliéndose un año de esta cuestión. Ya sabemos que muchos hemos transitado ese año con distintas situaciones, con personas que han sido afectadas por el virus, con fallecimientos de personas cercanas también, así que hay que seguir cuidándose.
Por lo pronto, en el programa del día de hoy tendremos algunas cuestiones que tienen que ver con la política. Se inauguraron las sesiones ordinarias en los distintos ámbitos de los consejos deliberantes de todo el país y en particular del conurbano, que es el lugar en donde nos trata, de qué se trata este programa, ¿no? Va a hablar en un ratito nomás el presidente, flamante presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero. Estoy hablando del señor Juan Carlos Benz, que va a hablar de una apertura de sesiones atípica, ¿no? Con un nuevo presidente presente en esa apertura de manera virtual, pero también el propio intendente va a estar, estuvo de manera virtual. Todavía en algunos distritos como San Martín, mientras grabamos este programa, no se ha llegado a la apertura de sesiones. Por otro lado, también nos va a acompañar Liliana Bejarano, que es la actual coordinadora del programa de prevención de noviazgos violentos de la Municipalidad de Florencio Varela, digamos. Una temática que sigue dando mucho que hablar, que tiene que ver con esta violencia de género, con personas mujeres que están falleciendo de manera permanente, lamentablemente, por casos de violencia de género, ¿no? Y por último nos va a acompañar, estoy tratando de ver el nombre y no olvidarme, es la doctora neurocirujana del Hospital de Clínica para hablar de enfermedades raras, digamos. Estoy hablando de la doctora Patricia Ciavarelli, que es neurocirujana, directora del Centro de Neurofibromatosis del Hospital de Clínica, enfermedades raras. Viene junto a la doctora Franchi y vamos a hablar cómo transitaron ellas también este primer año de pandemia. Quiero empezar el programa con una situación que nos sucedió a nosotros y tiene que ver con la cobertura de un evento que nos mandaron desde Nación, que fue frustrado porque no pudimos entrar. Estuvo el presidente Alberto Fernández en la Universidad de Hurlingham. No pudimos entrar, esto hicimos nosotros y de esta manera comienzan los aciertos y errores del día de hoy. El distrito de Hurlingham, más precisamente en la Universidad de Hurlingham, donde hoy el presidente Alberto Fernández junto al intendente de este lugar, Juanchi Zabaleta, están recorriendo el taller donde se confeccionan los medidores de dióxido de carbono, aire nuevo, los cuales permiten disminuir riesgos de contagio de COVID-19 en lugares cerrados, en especial en colegios, algo que había traído polémica, ¿se acuerdan? Con lo que había instruido el propio Horacio Rodríguez Larreta en los colegios de la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que nosotros no pudimos entrar, vinimos hasta aquí y hay cuestiones de protocolo, en principio que tienen que ver con la seguridad del propio presidente, que impiden el ingreso. También hay que decir que entró un montón de gente. Desconocemos cuáles son las cuestiones puntuales para no permitir el acceso a la prensa, ¿no? Esto tiene que ver con una decisión que dicen directamente de presidencia. Vamos a ver más luego lo que tiene que ver con el material que nos envía presidencia, porque nosotros vinimos acá precisamente por la agenda que nos brindan de manera diaria desde presidencia. Así que nada, es una visita frustrada porque no podemos tener palabras de los protagonistas. Vamos a ver un resumen, si se quiere, acotado, de los que nos mandaron ellos desde presidencia. También puede servir para las fábricas. ¿Y esto sabe quiénes lo hicieron? Ustedes. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque el Estado les abrió las puertas de una universidad donde poder encontrar futuro y desarrollo. Por lo tanto, cada vez que me toca venir o participar, que generosamente me invitan a participar de encuentros como estos, solo me colman de felicidad. Amo ver a esos chicos que estudian, amo ver a los docentes que enseñan, amo este ambiente de futuro, porque la educación es eso. Bueno, también manifestábamos al comienzo del programa que ha dado este año comienzo las secciones
De hecho, el propio presidente en el Congreso de la Nación inició las sesiones ordinarias y esto también se replicó en los distintos distritos del conurbano y de todo el país, ¿no? Lo concreto es que como nosotros salimos en el conurbano, ahí mostramos algunos de los lugares, Merlo, Morón, Hurlingham, ya tuvieron su apertura de sesiones legislativa y de distintas maneras. En el caso, nosotros vamos a hablar puntualmente de 3 de febrero, en este caso, porque el intendente de ese distrito hizo la apertura de manera virtual, si se quiere, ¿no? Porque Diego Valenzuela está cumpliendo con el protocolo de aislarse porque es paciente, es un hombre que tiene COVID, para decirlo sencillamente. Registró COVID y está haciendo la parte de recuperación aislado en su hogar. El hombre transitó bastantes cosas durante estos días, porque no solo la apertura en el ámbito del Consejo Deliberante, sino también hasta el cumpleaños de su esposa, ¿no? La diputada, ¿no? La senadora, perdón, de la provincia por Cambiemos. Y en este caso, el que nos acompaña de manera virtual también es el actual y flamante presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero, Carlos Berns. Y bueno, la idea es que nos cuente un poco cómo ha vivido esa experiencia nueva para él, ¿no? Porque siendo presidente y de una manera nueva también porque presenció la apertura de forma virtual. Antes que nada, Carlos, gracias por tu presencia aquí en Aciertos y Errores. Gracias por llamarme a ustedes. Bueno, sí, contame un poco, ¿cómo fue esa experiencia nueva? Bueno, fue una experiencia bastante extraña y yo diría caótica, porque teníamos hasta el día anterior organizada la sesión en forma normal, hasta que se dio esto del positivo de Diego. Justamente como yo había sido contacto estrecho, también me hisoparon y también tuve que estar en cuarentena. Así que, y lo mismo del presidente de bloque, Hernán Lorenzo. Por lo tanto, se creó una apertura de sesiones ordinarias muy rara. Tuvimos que hacerla en forma virtual y el resto de los concejales sí lo hicieron en forma presencial. Tuvo que presidirla Natalia Fernández, la vicepresidente, así que fue una apertura un poquito extraña. No obstante, creo que salió bastante bien y el intendente pudo hacer su discurso y su apertura en forma normal. Sí, nosotros ahí vemos las imágenes de Natalia presidiendo un consejo deliberante atípico, porque, insisto, un flamante presidente haciendo la presentación de manera virtual, los concejales en escasez precisamente también por los protocolos que se deben llevar adelante. Digamos, es una situación extraña toda esta que deriva obviamente de la pandemia, ¿no? Así es. Igual nosotros estábamos acostumbrados porque hemos hecho el año pasado gran cantidad de sesiones, creo que fue el distrito que más sesiones hicimos, 20 y pico, y todas las hicimos en forma mezclada, parte virtual y parte presencial. Así que más o menos nosotros veníamos con la gimnasia esa, pero esta como era una sesión especial, no pudo haber invitados, etcétera, fue un poquito rara, porque fue una apertura. Pero bueno, más o menos el consejo, todo el año pasado trabajamos así, prácticamente no paramos nosotros, funcionamos casi normal, digamos, parte virtual, parte presencial, pero bueno, estamos acostumbrados y funcionamos bastante bien. ¿Qué destacás del discurso del intendente, digamos, teniendo en cuenta que es un hombre, digamos, que no pertenece al oficialismo tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿no? Pero sí local? Bueno, yo creo que te anunció muchas cosas nuevas que vamos a hacer este año. Vamos a hacer énfasis en lo que es trabajo. ¿Qué significa esto? Que creo que la cultura del trabajo, por un montón de razones a lo largo de estos años, la hemos estado perdiendo y nosotros queremos tratar de recuperar eso. Terminar un poco con esto de los subsidios continuos, y que esto se gane de vuelta, tal como lo hemos vivido durante tanto tiempo, que es con el trabajo. Así que
Estamos preparando un par de ordenanzas, un par de proyectos de economía popular. Va a ser bastante interesante. Y entonces hizo hincapié en eso. También hizo hincapié, por supuesto, en la cuestión de las vacunas VIP. Era inevitable hablar de ese tema y era inevitable hacer la comparación de que nosotros somos distintos. Y así que algunas personas de la oposición no le gustó que lo nombrara, pero yo creo que es imposible no desligarse del tema ese, era imposible, tuvo que nombrarlo. Así que bueno, el discurso, por eso fue pequeño, pero estratégico, de qué es lo que vamos a hacer este año. Este año también va a haber gran cantidad de obra pública, muchísima, porque el año pasado prácticamente quedamos paralizados, y entonces, digamos, todos los recursos van a ser volcados así que se van a juntar los recursos del año pasado, más esto, así que va a ser cuantiosa la cantidad de obra pública que va a haber este año, y bueno, básicamente eso fue lo que anunció el intendente. Carlos, la última. Bueno, sos el flamante presidente, digamos, y no puedo dejar de preguntarte qué pasó, por qué hubo un cambio de presidencia en ese ámbito. No, simplemente pensamos que esta nueva composición del equipo va a mejorar mucho la gestión, digamos. En el caso, el intendente necesitaba que Sergio estuviera a su lado para hacer una secretaría política, y él necesitaba tiempo para eso. También es el apoderado del partido a nivel provincial, y entonces, digamos, Sergio no podía tener todas esas tareas para realizarlas bien todas juntas, ¿cierto? Así que se optó por este cambio, simplemente es un cambio en el equipo que nosotros creemos que va a mejorar muchísimo la gestión. No es ninguna cosa extraña, no es ninguna cosa política, sino que es simplemente una cuestión de gestión. El intendente cree que así vamos a funcionar mejor en el ámbito ejecutivo, en la parte política, y en el ámbito legislativo, digamos, acá muchos cambios no va a haber. Yo siempre digo, Sergio dejó una vara muy alta y una organización muy bien hecha, así que nosotros vamos a continuar simplemente con esa política, y bueno, así que no es una cosa muy, muy extraña. ¿Cómo? ¿Pesa la responsabilidad nueva? ¿No te escuché? No te escuché, te escucho mal. ¿Pesa la responsabilidad nueva, digamos, en este nuevo rol tuyo, dentro de ese ámbito? Bueno, yo, digamos, tengo medio naturalizado esto, pero lo que sí, la responsabilidad es la vara alta que dejó Sergio. Digamos, el hecho que ha sido un gran presidente, y bueno, espero poder estar al nivel de él, ¿no? Pero esa es sola la responsabilidad. Después lo demás lo veo naturalizado porque la presidencia en sí, más allá de la parte política, que yo era presidente de bloque y más o menos la ejercía, acá se suma la parte administrativa y bueno, trabajaremos un poquito más. Pero nada más que eso. Ya te digo, la organización que dejó Sergio está muy, muy bien hecha, entonces prácticamente tendrá mi impronta, mi estilo diferente al de Sergio, pero nada más que eso. Bueno, lo que sí hay que destacar... Muchos han hecho... ¿Perdón? ¿Cómo? No sé, decías terminado. No, digo que muchos piensen que esto es una cuestión política, pero no lo es una cuestión de gestión de verdad, ¿viste? Simplemente creemos que así vamos a funcionar mejor, nada más. Perfecto. No hay ninguna cosa política por detrás. Clarito, clarito. Lo que sí debo decir y destacar y resaltar, digamos, que son distintos en función del gobierno anterior de 3 de febrero, porque la presidencia de ese Consejo Deliberante se había perpetuado casi en el poder. Así que la verdad que el tiempo que ha durado la presidencia de Sergio Jacobino, digamos, es un tiempo que uno... me parece, con esta dinámica política, considera que tiene que ser. Y después los motivos los conocerán ustedes bien y como bien vos lo explicás para adentro. Así que, más allá de eso, me parece una buena señal esto de ir cambiando los roles y viendo que tiene la política esta dinámica. Así que, bueno, no me resta más que desearte suerte en esta nueva labor, en un año
que es atípico, insisto, digamos, la pandemia no ha terminado, venimos de una pandemia ya que ha cumplido un año, y este año todo indica que nada va no digo no va a cambiar, pero vamos a seguir estando en pandemia, ¿no? Bueno, esperemos que la vacunación mejore esta pandemia, esperemos que el ritmo de vacunación mejore también, se haga más rápido y podamos salir de esto lo antes posible. ¿Te vacunaste ya? No, estoy en la lista. Me puse en la lista. Soy mayor de 60, ¿viste? Pero no, todavía ni me han llamado, ¿no? Creo que todavía viene lenta, creo que acá en la provincia están vacunando de 70 para arriba, o sea, yo no estoy en ese grupo, así que tendré que esperar. Supongo que hacia finales de este mes, por ahí quizás andaremos. Porque yo digo viene lenta porque llegaron más de 2 millones de vacunas ya y solo se han dado 1.200.000 hasta el momento, tampoco hay que ser, digamos, pero el dato real es ese, así que te agradezco mucho, Carlos, tu presencia acá en Aciertos Errores. Te agradezco a vos por haberme llamado. Gracias. Era Carlos Belz, el actual y flamante presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero. Vamos a una pausa. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139. Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Viví tu ciudad. Verano al aire libre en San Martín. Del 4 de enero al 7 de marzo, todo gratis en los barrios. Consulta la agenda completa en sanmartin.gov.ar. Disfrutemos y cuidémonos entre todas y todos. San Martín, Estado presente. Vamos con nuestro bloque de salud. En este caso me acompaña, como siempre, la doctora Amelia Franchi y también me acompaña la doctora Patricia Ciavarelli, que es neurocirujana y directora del Centro Neurofibromatosis del Hospital de Clínica. Creo que lo dije bien, espero que sea así. La idea un poco, antes de hablar de que se cumplió un año, esta semana que acaba de culminar, del comienzo de la pandemia, al menos desde que se registró el primer caso en la Argentina, ¿no? ¿Se acuerdan ese hombre que había venido de Europa? Bueno, ¿te acuerdas, doctora? Vino de paseo, bueno, que después que pedía cosas raras mientras estaba internado. Sí. Las voy a introducir. Usted, doctora, antes que nada, muchas gracias por su presencia acá en el programa. Me dijo la Amelia que está muy vinculada con enfermedades raras. ¿Quién me explica qué son las enfermedades raras? Yo te cuento, a ver. Porque Patricia, un gusto tenerte con nosotros. Y Patricia se dedica a una de estas enfermedades raras, que es la neurofibromatosis. Así que por eso trabaja hace muchísimo en todo esto y tiene miles de pacientes. Así que en enfermedades raras se hace una comunicación para que las personas nos escuchen, que es el último día de febrero. ¿Y sabes por qué el último día de febrero? No. Porque febrero tiene 28 o 29 días. Entonces, como es una enfermedad rara, eligieron el día 28 o 29 de febrero, o sea, el último día de febrero. ¿Para qué sirve? Para concientizar a las personas. ¿Por qué se llaman raras? Porque hay una discusión en cuanto a la cantidad de personas, pero son enfermedades que son entre una cada 2.000 personas o una cada 3.000, y hay más de 5.000 enfermedades raras, o también llamadas poco frecuentes. A ver, no las vamos a nombrar a las 5.000, ¿no? No, pero enfermedades huérfanas. Pero decime algunas que sean, o al menos cuéntenme ustedes cuál es una de las más frecuentes, si hay alguna frecuente. No hay, son la más frecuente es la neurofibromatosis. La más frecuente es la que acá traemos. ¿Qué es la neurofibromatosis? Bueno, la neurofibromatosis es una condición genética que se produce lo que antes se llamaba mutación, una variante patógena en un gen, y desarrolla una serie de manifestaciones, ya sea en la piel, en los huesos, en los nervios periféricos, en el cerebro,
tiene la predisposición a desarrollar tumores. De ahí la importancia de los controles de los pacientes. Todos los años organizamos una jornada presencial y es muy interesante porque hacemos como distintos boxes, uno de traumatología, uno de genética, uno de psicología, uno de neurocirugía, otro de oftalmología. Entonces, un paciente, por ejemplo, que venía del interior, en una mañana veía a 6 o 7 especialistas, que eso no te lo da ni la mejor cobertura médica. No, absolutamente. Es decir, tener 6 turnos para 6 especialistas distintos en una mañana no existe. Entonces, es algo que le sirve a los pacientes, que esa es la idea, ¿no? Porque el tema es que los pacientes con enfermedades raras son pacientes que van de un médico a otro, que a veces algunas son difíciles de diagnosticar, Entonces es como que no se encuentran contenidos en ningún lado. A ver, Patricia, pero vos dijiste algo que me llamó la atención. Cuando manifestabas la relación, o al menos de las obras sociales o de la cobertura médica, para decirlo de alguna forma, ¿cómo contemplan este tipo de enfermedades? Digo, o sea, cuando yo voy con una enfermedad rara, espero que nunca, ¿a quién recurro, digamos? Porque si me duele el estómago, qué sé yo, voy a un... La mayoría de los pacientes... digamos, ¿no? Yo soy una enamorada del hospital público, ¿no? Y por eso dedico mucho tiempo al hospital público. Y la mayoría de mis pacientes no tienen cobertura. Entonces es como que serían un 90% de los pacientes. El 10% restante tiene coberturas que realmente responden bien a los estudios que uno le pide, porque a veces, como son pacientes que pueden desarrollar tumores en cerebro, en columna, uno le tiene que pedir resonancia de cerebro, columna cervical, dorsal, lumbar, que es un costo para la cobertura médica, ¿no? Y sin embargo lo cubren. Ahora hay pocas medicaciones para esta enfermedad. Es una enfermedad interesante, es visible porque tiene manchas café con leche. Hay 3 formas, una que se ve, que presenta estas manchas y que tiene tumores en los nervios periféricos. La NF2, que tiene solo tumores en el sistema nervioso central, que yo ingresé a las enfermedades raras por esta a través de esta cuestión. Y después la schwannomatosis, que es más rara todavía, es 1 en 40.000, que solamente tiene dolor porque aparecen tumores schwannomas en nervios periféricos. Entonces, diríamos que los pacientes, por ejemplo, con schwannomatosis, generalmente se llega al diagnóstico de adulto. Claro. En los chicos que tienen manchas en la piel es más fácil. Hay otras enfermedades que pueden tener manchas también, café con leche. ¿Qué puede pasar con estos tumores en la persona? ¿Cómo se siente? ¿Por qué aparece la neurocirugía? Porque es neurofibromatosis, pero ella es neurocirujana y opera. Entonces, ¿qué tratamientos se están utilizando y en qué los complica estos tumores? ¿Comprimen? ¿Pueden quedar paralíticos? Contá esto, ¿cómo es la clínica de estos pacientes? En la neurofibromatosis tipo 1 pueden aparecer gliomas en el nervio óptico y neurofibromas en los nervios periféricos, en los plexos. Tumores de los nervios, ¿sí? En la neurofibromatosis tipo 2 se caracteriza por tener schwannomas bilaterales del acústico, tumores de los 2 nervios auditivos, es decir, que el paciente se puede quedar sordo. Bien. Y en la schwannomatosis el paciente consulta por dolor porque tiene schwannomas solamente en los nervios periféricos. Tumores, o paraespinales, schwannomas, tumores. Tumores de los nervios son los... ¿Y cómo detecto yo una enfermedad? Porque me quedé dando vuelta con esto de las enfermedades raras. ¿Cómo detecto yo que es una enfermedad rara? ¿O cómo me doy cuenta, digamos, para decirlo? Bueno, en la NF1, que es la más frecuente de todas las enfermedades raras, es porque el paciente tiene manchas café con leche. Eso tiene que tener más de 6. Claro. Lo que antes la gente llamaba antojos. Tiene un antojo y esa manchita café con leche. Tiene que tener más de 6. Entonces, diríamos, vienen a la consulta por eso. Y entonces ahí comienza todo el estudio del paciente, porque lo tiene que ver el traumatólogo. Justamente, un traumatólogo, esa es la cuestión. O sea, lo ve un traumatólogo por una mancha, sería... Es decir, pregunto, ¿no? entra por la mancha y después
yo lo evalúo y de acuerdo a lo que tiene va el especialista que considero necesario. Claro. Por ejemplo, si tiene una escoliosis, que se asocia, el 35% de nuestros pacientes tienen escoliosis, Lo mandas al traumatólogo. se lo paso al jefe de escoliosis de clínicas, que es excelente cirujano de columna. Hacemos un poco de propaganda. No, está bien, es un hospital público. Así que Es un hospital público. está Y bien. decime una cosa, desde el punto de vista quirúrgico, ¿es el tratamiento completo o hay otros tratamientos para estas personas? Bueno, por aparte de lo ejemplo, en integral, la ¿no? neurofibromatosis tipo 2, los llanomas, los tumores en el nervio auditivo, o llanomas vestibulares, son quirúrgicos, se pueden operar, pero aparte el paciente puede tener 10 tumores en el sistema aparte, nervioso central, digamos, y son chicos jóvenes. El último que operé lo operé con el doctor Barbone en el Hospital Eva Perón de San Martín, y el paciente tiene 2 meningiomas, 4 llanomas, un ependimoma intramedular. Bueno, es decir, son pacientes muy complejos que uno siempre va acompañando. La cirugía, ¿hay algún medicamento? Ahora hay algunos medicamentos que son carísimos. Huérfanos, lo que se llama enfermedades huérfanas estas. Y por último, digamos, ¿cuáles son los síntomas de estas enfermedades? ¿Hay síntomas, digamos, más allá de las manchas que pueden presentar, al menos como...? Sí, pueden ingresar por otro tipo de, por ejemplo, trastornos un chico con trastornos visuales que no ve bien puede tener un glioma del óptico, puede tener dolor en la columna y tener una escoliosis, puede tener dolor en ciático y tener un neurofibroma. Y puede pasar mucho tiempo de su patología y tener unos tumores así de grandes, enormes. como Tengo los que todos nos trae a la síntomas, doctora. Tengo todos los síntomas y no ya me estoy sintiendo, tengo todos los síntomas ahora. Se me hace, vio que cuando uno va al médico empieza a sentir que todo lo que le dice el médico es lo que Es uno cierto. tiene, en definitiva. Sí, Es muy frecuente eso. Pero lo interesante es que estos tumores nacen a partir de fibras sensitivas, ¿no? Entonces no comienzan con deterioro de la función motora, prácticamente no tienen parálisis. Es difícil de diagnosticar. Tiene que ser por compresión, porque en realidad son tumores sensitivos, ¿no? De la vía somática aferente. Clarito, clarito. A ver, sí, está perfecto, la verdad que nos ha Te quiero llevado... contar que también se llaman enfermedades huérfanas porque no tienen medicamento. ¿Y sabes por qué no tienen investigación en medicamentos? Yo lo llevaría a la parte económica, digamos. Me parece que no debe ser muy Has redituable, acertado, digamos. porque, no debe ser muy redituable. Por ejemplo, tampoco hay mucha investigación en tuberculosis. O sea, hay enfermedades que dan para investigar más. En este caso, se llaman enfermedades huérfanas porque los medicamentos, los pocos que hay, hablamos de $200.000, de $100.000, de 50.000. Locuras, es porque hay poca investigación, porque no es redituable. No sé si la doctora cree algo distinto, pero... No, tal cual. Una vez hablé por una medicación y todo eso y me dicen, Patricia, las enfermedades raras tienen pocos pacientes, como que a los laboratorios les conviene poco. No les interesa. Nunca vamos a conseguir. No recibe visitadores médicos diciéndole, tomate. No, ojalá. Antes de irnos, yo quiero volver un poco a lo que planteaba al principio. ¿Cómo ustedes, digamos, de sus lugares de trabajo han transitado este año de pandemia, digamos, que vivió la Argentina y vivió el mundo también, pero particularmente la Argentina esta semana que acaba de culminar cumplió un año? Estoy frente a dos personas que están vacunadas, digamos, que ya no es poca cosa. A mí digamos. me falta la segunda Así dosis. que- No, yo ya estoy. Bueno, cuénteme, doctora. Bueno, yo en realidad al hospital de clínicas no fui, ¿no? Pero sí operé toda la pandemia en el Hospital Eva Perón de San Martín y realmente había muchos pacientes COVID. No tuvimos dificultades en realidad con la parte de neurocirugía porque los pacientes los operamos igual, cuidándonos, ¿no? Es decir, era muy incómodo operar en esos Sí, momentos por porque supuesto. teníamos mis anteojos, que ya uso anteojos, las antiparras y después la máscara, Todo. doble barbijo, doble camisolín, Y doble además- par de botas, ¿no? Es decir, era
realmente era horrible operar con todo este Sigue armamento. siéndolo de alguna manera, porque ha quedado como una costumbre tener que Está un entrar con protocolo. todas las cuestiones por el protocolo, ¿no? Sí, ya no es tan No es tanto, estricto, pero ¿eh? yo te tengo Ya que no contar está- algo. Claro, el hecho puntual de que ustedes, o sea, estén en un ámbito en donde, bueno, al menos sus pares están vacunados, eso tranquiliza un poco más. Sí, claro, sí que... Sí, te tranquiliza, pero ¿vos sabés cuánto hubo ayer de infectados? No. En nuestro país, 7.855 y 262 fallecidos. Si con este valor nosotros creemos que por tener la vacuna no está viendo y no puede llegar una segunda ola, hoy jueves, no es domingo porque Sí, sí, salen sí. los domingos, Brasil está en alerta total, está en rojo. Sí, 1.800 muertos ha tenido. 1.800 fallecidos y que están en total, están, ¿cómo se dice esta palabra que le dice? Sí, saturados, digamos. Saturados totalmente, el sistema porque el sistema hubo de- tantos muertos y hay un montón de infectados. Entonces, estamos vacunados, van llegando las vacunas ya de 4 millones, pero hay otras cepas. Y Brasil tiene la cepa F1 o S1, que somos vecinos, entonces Estamos al lado. no nos descuidemos, sigamos con el barbijo, la distancia social y el lavado de manos, porque sigue marzo, Europa está también bastante complicada y Brasil, nuestro hermano vecino, es un desastre. Hoy San Pablo tuvo que volver al código rojo. Ujú. Así que, bueno, la cantidad de vacunas que se han aplicado en la República Argentina son alrededor, al menos hasta el día jueves, según el monitoreo público de vacunación, es de 1.252.461. De un total de dosis distribuidas que son de 2.231.310. Lo que quiere decir que, bueno, y vacunados con una dosis hay Pero llegan ahora 941.695. Bueno, pero el tema, entre el 1.200.000 aplicado y los 2.231.000 que han recibido, quiere decir que hay un inconveniente en cuanto a la distribución y a la aplicación de la vacuna. Hay la cantidad situación- de vacunas que Claro. en todo el mundo, No, ahora bueno, en está este bien. momento están llegando por el COVAX, que es el sistema de la OMS, están llegando, nos van a dar 20 millones a la Argentina. No, bueno, el gobierno es optimista en función de creer que hasta mediados de este año estaría vacunando a casi 8 millones de personas, que es la cantidad adecuada como para tener eso que se manifiesta como inmunidad de rebaño. Creo que 50%. un 50%. Lo cierto es que hay que poner más foco en distribución, logística y vacunación, digamos. ¿Y sabes ¿no? qué? A ver. Por último, en poder hacerlas en cada lugar. Y para eso los laboratorios, por una cuestión mundial, Bueno. deben dejar la patente. Algo que se ha empezado a discutir en estos días tiene que ver con eso, con lo que manifiesta la doctora, y tiene que ver con las patentes de las vacunas. Mientras tanto, las vacunas estén, si se quiere... Es una cuestión económica. Claro, es una cuestión no económica. Te la doy. Bueno, de hecho, Es de mía la hecho el patente. 75% del total de las vacunas a nivel mundial están puestas, están dadas tan solo a un 10% de la Sí, población, ¿no es cierto? exactamente. O sea que va a haber en todo el mundo gente vacunada, muy poca gente En vacunada, y algunos una gran países. cantidad de gente que no ha recibido esta dosis, ¿no? Y en otros que son ricos van a tener todas Claro, las vacunas. así que si usted vive en un país rico, quédese tranquilo, ¿no es Va a cierto? estar vacunado. Pero vive en la No, Argentina, pero acá está llegando, lamentablemente. pero está llegando, van a llegar, tenemos que poner toda la fuerza porque acá también se está produciendo en Garín. Y además se está haciendo todo un encuentro con la de Rusia para poder hacerlas también acá. Ojalá podamos. Y todo indica que esto va a continuar, digamos, o sea que no es que vamos a necesitar esta vacuna este año, No, es como nada la más, gripe. sino que después en los años posteriores también. Así que, doctora Patricia, muchas gracias por tu Un presencia. gusto gracias a tenerte, ustedes. muchas gracias. Amelia, Nos gracias vemos. por todo. Vos también, nos vemos la semana que viene. Nosotros vamos a una pausa y después de la pausa vamos a entrar en otra temática que también es de interés. No me digas que lo judicial. ¿eh? No me digas que lo judicial. No, no es judicial. No, es el tema de la violencia de género. Ay, ¿me puedo quedar? Les agradezco. Vamos a una pausa. Nos vemos.
Lo decíamos antes de ir a la pausa, vieron que esta semana se volvieron a repetir todas situaciones de violencia de género, ¿no? Hay de conocimiento público, un policía mató a una madre que lo denunciaba por tener, no sé, relación con su hija menor de 13 años. Bueno, se suicidó el muchacho que había matado en Villa Langostura a su expareja, digamos. Lo cierto es que las estadísticas en cuanto a lo que tiene que ver con la violencia de género y con lo que tiene que ver con matar a las mujeres, se acrecenta día a día, o al menos en lo que respecta a uno que ve habitualmente, parece que se incrementaron y antes no pasaban. Yo no creo que sea tan así. Lo cierto es que hoy está sobre la mesa toda esta situación y nos llamó mucho la atención, al menos algo que uno desconocía, en el municipio de Florencio Varela, nos llegó una data, digamos, que nos llega habitualmente a los mails, y había una jornada de prevención de noviazgos violentos. El cartel data claramente: si hay libertad, no hay violencia, visibilicemos en los jóvenes la problemática de género. Y me pareció interesante hablar con quien está responsable de esto, y en este caso es Liliana Bejarano, que es la coordinadora del programa de prevención de noviazgos violentos de la Municipalidad de Florencio Varela, digamos. Que un municipio le dé entidad poniendo un lugar que se dedique pura y exclusivamente a esto, y en particular a los noviazgos violentos, no es poca cosa. La tenemos del otro lado a Liliana. Liliana, gracias por participar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, contanos un poco, ¿qué es este trabajo que están haciendo ahí en Florencio Varela? Bien, te cuento que este es un programa municipal que lo llevo a cabo hace 6 años ya. Fue un municipio pionero en estas cuestiones. Presenté el proyecto y ahora actualmente estoy en la Dirección de Abordaje Territorial, que pertenece a la Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación, cuya secretaria es Julieta Pereira. Y tanto ella como el intendente Andrés Watson están muy preocupados siempre por la temática. Es así que este programa yo lo brindo en distintas escuelas del distrito para adolescentes, y es muy interesante toda la recepción que hay. ¿Y ustedes tienen estadística de esta situación que, como yo te decía al principio, uno nota, o al menos la opinión pública, como que se ha acrecentado, que se ha incrementado esta situación violenta, digamos? ¿Ustedes tienen datos estadísticos? Calculo que sí, porque si no, no hubieran llevado adelante esta movida con la coordinación de este programa, ¿no? Claro, te cuento, lo que yo hago es hablar sobre prevención. Es decir, desnaturalizar algunas aptitudes a veces de nuestras parejas, sobre todo en los adolescentes, donde muchas veces dicen no pasa nada, estamos jugando, y hay cosas que realmente hay que tener en cuenta. Entonces, visibilizar la violencia, no naturalizar. Entonces hablo de los tipos de violencia, de las formas de violencia, del circuito de la violencia, y terminar un poco también con ese amor romántico que muchas veces es engañoso, podríamos decir. Y en este marco, digamos, ¿vos notás, digamos, que hay como más violencia o no, digamos? ¿O cómo te repercute a vos desde el otro lado, digamos, ¿no? Porque ustedes lo que están planteando, obviamente, por lo que me manifestás, es una idea de decir, bueno, no hay que naturalizar algunas cuestiones. ¿Vos cómo ves esto? ¿Ves que se ha incrementado? ¿Lo ves distinto, digamos, en cuanto a tu experiencia, no? No, realmente yo veo en los adolescentes un cambio de actitudes. Los varones acompañan más a las chicas, las respetan más. Tanto es así que ellos opinan siempre, y eso es lo que me gusta, porque hacemos un ida y vuelta en ese taller, donde cuestionan muchas cosas. Muchas veces los varones se enojan porque dice, usted defiende a las mujeres,
y no es así, ellos tienen que conocer, yo hablo de la ley de prevención, de protección integral, que es la 26.485, y les digo que tienen que conocer esa ley porque tienen hermanas, tienen primas, tienen madres, entonces deben conocer que hay una ley que nos protege. Y te cuento que al principio los hacía escribir una reflexión a partir del taller. Yo soy profesora de lengua y literatura, entonces tenía que despuntar el vicio con algo, y decidí hacer una recopilación y bueno, edité un libro, algo muy chiquitito, que no está por editorial, donde yo pensé, esto lo tienen que conocer todas las personas, saber cómo piensan los adolescentes sobre esta temática. Ellos no viven en una burbuja, sienten, piensan. Muchas veces ha pasado que han dicho, esto pasa en mi casa, o tal vez una nena una vez dijo, ahora te das cuenta cómo me tratás, así en medio del salón le decía a su novio. Tengo muchísimas satisfacciones con esto, realmente veo una respuesta de los adolescentes y veo que están mucho más empoderados y empoderadas. Ahí decías algo, ¿dónde crees que se origina o por qué se da la violencia? Muchas veces viene de la propia familia. Entonces, cuando hablamos de violencia doméstica, se crían en ese ambiente. Entonces, me ha pasado también con docentes que se han dado cuenta, tal vez, por qué vienen a veces tristes los chicos. Entonces, sirve también para visibilizar algunas cosas y escuchar. Y esa violencia, digamos, por lo general uno la manifiesta en las mujeres, digamos, que son víctimas, pero también tenés casos de hombres que sufren violencia. Sí, pero no es lo mismo. Vos fijate que casualmente ayer hablaba con otra profesora. ¿Qué pasa un hombre cuando va caminando a la noche por la calle? Tiene miedo de que lo asalten o le peguen. Pero ¿qué pasa con una mujer que va caminando por la calle? ¿A qué tiene miedo? A que la violen, a que la lastimen, ¿sí? A que la maten. Claro. Seguro. Estas jornadas que están llevando adelante ustedes, ¿tienen una edad, digamos, límite o algo? Sí, yo para entrar a las escuelas, obviamente que tuve que mandar el proyecto a educación y se hace en la escuela secundaria, en los adolescentes. ¿Y esto contempla a todos los colegios del municipio? Sí, tanto estatales como privados. Muy bien, la verdad que, bueno, desde aquí mis felicitaciones por llevar una iniciativa de estas características. Y en este tiempo, ¿cómo porque obviamente la vuelta a la presenciabilidad escolar está limitada, digamos. ¿Se puede llevar adelante normalmente este tipo de jornada? Sí, te cuento, el año pasado, 2020, desde las escuelas pidieron el taller, porque se trabaja mucho con ESI, entonces lo hicimos de manera virtual, de manera distinta, porque ya no era lo mismo con los alumnos, porque muchas veces al estar en sus casas no hablan tanto sobre algunas cuestiones, ¿no? O les da vergüenza o están sus padres escuchando. Pero estando en el aula sí, y además les hago hacer algunas actividades de concientización, muestro un PowerPoint, video concientizador también, así que se pudo hacer. Y este año, bueno, comenzaremos también con esa temática, porque soy una persona de riesgo, tengo más de 60 años, entonces al principio lo haremos así. Y este taller que vamos a hacer ahora va a ser de difusión para todo el público, es decir, no solo para adolescentes, sino que lo vamos a hacer abierto, no es para una escuela como siempre, sino abierto para distintas instituciones también, que muchas veces nos piden el taller. Liliana, te agradezco mucho, tu presencia ha sido muy clara y bueno, ojalá, digamos, esta temática también se replique en otros lugares, porque como vemos de manera cotidiana, esta situación, bueno, es lamentable y cada día cobra más víctimas, ¿no? O sea que bien hecho que a edad temprana se empiecen a tratar este tipo de problemáticas. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, continuemos para tener una sociedad mucho mejor con perspectiva de género y más empatía. Liliana Bejarano, coordinadora del programa de prevención de noviazgos violentos de la Municipalidad de Florencio Varela. Muy clara en una temática que obviamente es de conocimiento público. Nosotros vamos a una pausa y ya nos metemos de lleno en el final de este programa del día de hoy. Se moderniza Martín Coronado. Y siempre todo lo que sea renovación es muy bueno. Hacía falta porque las veredas están rotas, antiguas, lo vamos a disfrutar. Cumpliendo un compromiso que tuvimos con los vecinos y con los comerciantes, que es revitalizar este centro comercial. A seguir, ¿eh? Rapidito porque nos queda muy poco tiempo. Estuvimos nuevamente, pasamos por ahí por la Clínica San Carlos, el famoso sanatorio Surachi, que tiene a 140 familias todavía a la vera sin saber qué es lo que va a pasar. Está cerrado, no está atendiendo ese nosocomio. Y lo que hicimos es más que nada poner sobre la mesa algo que tiene que solucionarse. Una empleada, mujer de la salud, digamos, que trabaja hace mucho tiempo en ese lugar, que ya estuvo en nuestro programa, nos sigue manifestando, tiene una reunión en el Ministerio de Trabajo y esperemos que haya algún tipo de solución a esta problemática. A las 13 horas hay una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, donde los abogados de parte se iban a reunir en estos días a ver qué se podía arreglar con los herederos, que son los que tienen que definir la situación de la clínica y poder resolver que esto reabra las puertas y vuelva a funcionar. La lucha es todos los días, dependemos de esta reunión. Luego de la reunión del Ministerio volveremos acá, habrá una asamblea con todos los compañeros y ahí se definirá en base a la resolución de mañana del Ministerio qué pasos vamos a hacer. Hay mucha gente, hay compañeros que fallecieron en época de pandemia, hay compañeros que han quedado con muchas secuelas, todos necesitamos trabajar y nos estamos dando cuenta que nadie nos escucha. Nos vamos, no sin antes recordar un día. Muchos recuerdan el 25 de febrero como un día en donde, si es político, no sé, nació Néstor Kirchner, ¿no es cierto? De hecho, hubo algunas manifestaciones por esa situación. Si a uno le gusta la música, puede decir que falleció Papo en ese día, ¿no? ¿Se acuerdan? El rockero, el hombre que venía con su moto allá cerca de la localidad de Luján, falleció también, un 25 de febrero. Pero este 25 de febrero que acaba de pasar, falleció una persona muy allegada, un amigo del corazón y también político, porque nos conocimos en este ámbito. Estoy hablando de Federico Ferreira, un tipazo. Yo no quiero, porque me emociona, me acuerdo, sufrió una enfermedad que venía peleándola desde hace mucho tiempo. Y bueno, le puso el pecho el hombre, como le ponía el pecho a todas estas cuestiones, ha pasado por un montón de cosas, es un hombre que ha tenido una larga trayectoria en la política de 3 de febrero, en particular dentro del Consejo Deliberante. Todos los que lo recuerdan con mucho cariño. Un tipazo, el Federico Ferreira. Yo no quiero olvidarme de esta persona, no lo voy a hacer, y sí quiero un recuerdo a esos buenos tipos y que además son amigos, así que lo vamos a recordar siempre y como dije en un posteo, los buenos tipos nunca se mueren. Nos vemos la semana que viene. Ya nos vamos a ver, Fede. Espero que exista algún lugar donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho y hace mucho.